millonario, llegó a casa de sorpresa y encontró a su hija junto a su novia. Lo que vio lo llenó de furia. Acompáñanos en esta emocionante historia. El final te dejará impactado. El motor del deportivo alemán rugió por última vez antes de quedar en silencio frente a la imponente fachada de la mansión del castillo. Ricardo, un hombre de 35 años con la mandíbula tensa y ojos que solían brillar más por la astucia en los negocios que por la felicidad personal, exhaló profundamente. Había conducido desde el aeropuerto a una velocidad imprudente, impulsado por una mezcla de ansiedad y deseo. El viaje de negocios a Tokio, que debía durar 2 semanas, se había cancelado abruptamente tras una fusión exitosa, permitiéndole regresar 3 días antes. Quería que fuera una sorpresa. Quería ver las caras de las 2 únicas personas que habían logrado derretir el hielo que cubría su corazón desde hacía 5 años. Su hija Valentina y su prometida Elena. Bajó del auto sin esperar al chófer ni al personal de servicio. Llevaba en el bolsillo una caja de terciopelo azul marino con un collar de diamantes para Elena y en el asiento del copiloto, una muñeca de colección japonesa para Valentina. La mansión, una estructura modernista de hormigón blanco y cristales inmensos, se alzaba ante él como un monumento al éxito, pero también como un recordatorio de su soledad pasada. Sin embargo, hoy debía ser diferente. Hoy esa casa debía oler a hogar. Pero al cruzar el umbral de la puerta principal, el silencio lo golpeó con la fuerza de una bofetada física. No se escuchaban las risas de Valentina, ni la música suave que Elena solía poner por las tardes. El vestíbulo de mármol estaba desierto. «Elena, princesa», gritó Ricardo, su voz rebotando en las paredes vacías. Papá llegó antes. Nadie respondió. Una inquietud fría, como una gota de agua helada recorriendo su espalda, se instaló en su pecho. Ricardo frunció el ceño. Sabía que a esa hora Valentina ya debía haber regresado del colegio y Elena solía esperarlo con la agenda de la boda abierta sobre la mesa del jardín. Caminó hacia la sala principal, luego hacia la cocina. Nada, solo el zumbido constante del refrigerador industrial. Fue entonces cuando lo escuchó. No era una risa, no era música, era un sonido agudo, roto, lejano, un llanto, pero no el llanto de un berrinche infantil por un juguete roto. Era el llanto ahogado de alguien que ha estado gritando hasta quedarse sin voz. El sonido de la desesperanza pura. El instinto paternal de Ricardo se encendió como una llamarada. El sonido no venía de la casa principal, venía de afuera, del patio trasero, más allá de la piscina infinita, y los jardines de rosas perfectamente podados. Venía de la zona antigua de la propiedad, donde quedaban los restos de una construcción de servicio que llevaba años en desuso. Un lugar que su madre, doña Bernarda, insistía en mantener en pie por razones sentimentales, pero que en realidad era un edificio de ladrillo visto, húmedo y olvidado. Ricardo corrió. Sus zapatos de diseñador golpeaban el césped con violencia. A medida que se acercaba a la caseta vieja, el llanto se hizo más claro. Desgarrador, Valentina, gritó sintiendo que el pánico le cerraba la garganta. Llegó a la puerta de madera hinchada por la humedad. Estaba cerrada con un pestillo exterior oxidado. Alguien la había encerrado deliberadamente. Con una furia que no sabía que poseía, Ricardo golpeó el cerrojo con la mano desnuda, lastimándose los nudillos, y abrió la puerta de una patada. La escena que se reveló ante sus ojos se grabaría en su memoria como la peor pesadilla de su vida. El interior era un baño antiguo con azulejos rotos y manchados de moho negro. El aire apestaba a humedad rancia y tuberías viejas. La única luz entraba por un ventanuco alto y sucio, creando sombras alargadas y siniestras. Y allí, en el centro de ese calabozo improvisado, estaba su hija Valentina, de 6 años. Estaba ovillada en el suelo frío y sucio, abrazándose las rodillas. Su vestido rosa, usualmente impecable, estaba manchado de polvo y lágrimas.
Pero lo que destrozó el corazón de Ricardo no fue solo verla a ella, sino lo que la rodeaba. Decenas de hojas de papel estaban esparcidas por el suelo húmedo. Eran sus dibujos, esos dibujos que Valentina hacía con tanto amor, llenos de colores y figuras deformes, pero felices. Estaban rotos, pisoteados, arrugados con sañas. Los crayones estaban partidos en pedazos pequeños, como si alguien hubiera disfrutado destruyéndolos uno por uno. Y de pie, justo al lado de la niña, observándola en silencio, con una expresión indescifrable, estaba Elena. Elena, la mujer con la que planeaba casarse en un mes. La mujer que había jurado amar a Valentina como si fuera propia, estaba allí inmóvil, mirando a la niña llorar en el suelo de ese lugar. Mundo. ¿Qué demonios significa esto? El grito de Ricardo fue tan fuerte que pareció sacudir los cimientos de la vieja construcción. Elena dio un salto girándose hacia él. Sus ojos estaban muy abiertos, su rostro pálido. Ricardo, susurró ella, dando un paso hacia él. No es lo que Ricardo no la dejó terminar. Entró en el cuarto como un huracán, empujando a Elena a un lado con una brusquedad que nunca había usado con ella. Se arrodilló junto a su hija y la levantó en brazos. El cuerpo de Valentina temblaba violentamente. Estaba helada. Al sentir los brazos de su padre, la niña soltó un alarido de terror antes de reconocerlo y aferrarse a su cuello con una fuerza desesperada, escondiendo la cara en su camisa de seda. Papá, papá, tengo miedo, está oscuro, sollaba la niña, su voz quebrada por el agotamiento. Ricardo se puso de pie con su hija en brazos, sintiendo como la sangre le hervía en las venas. Se giró lentamente hacia Elena. Ya no veía a la mujer dulce y comprensiva de la que se había enamorado. En ese momento, con la mente nublada por el dolor de su hija y los fantasmas de su pasado, solo veía un monstruo. Veía a otra actriz, igual que su exesposa, la modelo, que lo había abandonado llevándose millones y dejando atrás a una bebé recién nacida, porque estorbaba en su carrera. ¿Cómo pudiste? Siseó Ricardo. Su voz temblando de rabia contenida. Mírala, mira dónde está. Está temblando de terror. Ricardo, por favor, tienes que escucharme. La voz de Elena era urgente. Sus manos se alzaron en un gesto de súplica. Yo acabo de entrar. Escuché ruidos y vine a ver. Yo la encontré así. Estaba intentando sacarla. ¿Mientes? Rugió Ricardo. Su mirada recorrió el cuarto deteniéndose en los dibujos rotos. Tú encontraste esto. Tú encontraste la puerta cerrada con el pestillo por fuera. Yo tuve que abrirlo. Si tú acababas de entrar, la puerta estaría abierta. Elena palideció aún más. Era cierto, ella había entrado, pero en su confusión, al ver a la niña, no había reparado en el detalle del pestillo. O tal vez alguien lo había cerrado justo después de que ella entrara. Pero Ricardo no estaba en condiciones de analizar lógica. Ricardo, te juro por mi vida que yo no fui. Yo amo a Valentina, jamás le haría daño. Calle. Ricardo salió del cuarto cargando a la niña, obligando a Elena a retroceder hasta el jardín. No te atrevas a hablar de amor. La tenías encerrada como a un animal, rodeada de inmundicia, rompiendo lo único que a ella le importa, sus dibujos. En ese momento, dos figuras aparecieron corriendo desde la casa principal. Eran Juana y Marta, las empleadas domésticas que llevaban años trabajando para la familia desde la época en que su madre, doña Bernarda, manejaba la casa con puño de hierro. Ambas venían con caras de angustia. Señor Ricardo, Dios mío, exclamó Juana llevándose las manos a la boca al ver a la niña en ese estado. Escuchamos sus gritos. Ricardo miró a las mujeres buscando una confirmación, una verdad que pudiera explicar la locura que estaba viviendo. Ustedes están aquí todo el día, dijo Ricardo, su voz cortante como un cuchillo. ¿Sabían de esto?
¿Sabían que mi hija estaba encerrada en este agujero? Juana y Marta intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible. Elena las miró con esperanza. Ellas sabían que Elena siempre trataba bien a la niña. Ellas debían decir la verdad. Digan la verdad, suplicó Elena. Díganle a Ricardo que yo siempre he cuidado a Valentina. Marta bajó la cabeza evitando la mirada de Elena y comenzó a sollozar. Perdónenos, señor Ricardo, teníamos miedo, dijo Marta con voz temblorosa. La señorita Elena, ella nos amenazó. Nos dijo que si le contábamos algo a usted, haría que nos despidieran sin un centavo. Ella siempre encierra a la niña cuando usted se va de viaje. Dice que la niña es insoportable, que sus dibujos son basura. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso es mentira, gritó Elena con lágrimas de impotencia brotando de sus ojos. Están mintiendo. ¿Por qué hacen esto? Ricardo cerró los ojos un momento. El dolor de la traición era físico, un dolor agudo en el pecho. Todo encajaba en su mente paranoica y herida. Su exesposa también era encantadora frente a las cámaras y un demonio en privado. Había vuelto a caer. Había dejado entrar al enemigo en su propia casa, poniendo en peligro lo único que realmente le importaba. Abrió los ojos. Ya no había calidez en ellos. Eran dos pozos de hielo oscuro. Lárgate, dijo Ricardo en voz baja. Ricardo, he dicho que te largues. El grito hizo que Valentina se encogiera más en sus brazos. Tienes 10 minutos para sacar tus cosas de mi casa. Si en 10 minutos sigues aquí, llamaré a la policía. Y te juro, Elena, te juro que usaré cada centavo de mi fortuna para asegurarme de que te pudras en la cárcel por abuso infantil. Ricardo, estás cometiendo un error terrible. Alguien le hizo esto a Valentina, pero no fui yo. Si me voy, la dejarás sola con el verdadero culpable, gritó Elena intentando acercarse a la niña. Pero Ricardo retrocedió como si el toque de ella fuera veneno. El único culpable aquí eres tú, escupió él con desprecio. Y mi único error fue creer que alguien podría amar a una hija que no es suya. Juana, Marta, asegúrense de que esta mujer no se lleve nada que no sea suyo y quiero que cambien las cerraduras hoy mismo. Elena miró a Valentina. La niña había dejado de llorar y ahora miraba a Elena con ojos grandes y confusos. No había odio en la mirada de la niña, solo miedo. Elena sintió una punzada en el corazón. Sabía que no podía defenderse contra 3 personas mintiendo y un padre cegado por la ira. Pero también sabía algo que Ricardo ignoraba. El miedo de Valentina no había disminuido al salir del cuarto. La niña seguía temblando y sus ojos no dejaban de mirar hacia la ventana del segundo piso de la mansión principal. Con una dignidad que le costó reunir, Elena se enderezó, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Me iré, dijo Elena, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. Pero te arrepentirás de esto, Ricardo, no por mí, sino por ella. Estás ciego y tu ceguera le va a costar muy caro a tu hija. Ricardo no respondió. Se dio la vuelta y caminó hacia la mansión, arrullando a su hija, susurrándole promesas de seguridad que, sin saberlo, acababa de romper al expulsar a su única defensora real. Elena se quedó sola en el jardín con el viento de la tarde revolviendo su cabello mientras las 2 empleadas la miraban con una mezcla de triunfo y nerviosismo. Sabía que la batalla estaba perdida por ahora, pero mientras veía la espalda de Ricardo alejarse, una certeza fría se instaló en su mente. Esto no era solo maldad de unas empleadas. Había una mano negra detrás de todo esto, una mano que acababa de ganar la primera ronda, dejando a una niña indefensa a merced de su crueldad. Y Elena sospechaba de quién era esa mano. La noche había caído sobre la mansión del castillo como un manto de plomo, asfixiando cualquier rastro de luz que hubiera quedado tras la tormenta emocional de la tarde. En el despacho principal, una habitación revestida de caoba oscura y cuero,
Ricardo estaba sentado frente a su escritorio con la mirada perdida en el fondo de un vaso de whisky intacto. El silencio de la casa ya no era paz, era el eco hueco de una traición que le desgarraba las entrañas. La puerta del despacho se abrió con suavidad y el sonido de unos tacones firmes resonó contra el piso de madera. Doña Bernarda entró. A sus años, la madre de Ricardo era una figura imponente, siempre vestida con trajes de sastre impecables. El cabello gris recogido en un peinado arquitectónico que no permitía ni un solo mechón fuera de lugar. Su presencia llenaba la habitación con una autoridad fría y antigua. «Te lo dije, hijo», murmuró Bernarda, acercándose a él con un paso lento y deliberado. Colocó una mano sobre el hombro de Ricardo, un gesto que pretendía ser maternal, pero que se sentía pesado. «Te advertí que esa mujer no era lo que parecía». Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de la mano de su madre. La vergüenza le quemaba la cara. Bernarda siempre había desconfiado de Elena. Desde el primer día había señalado que una mujer de origen tan simple no podía amar honestamente a un hombre de su posición. Ricardo había luchado contra esos prejuicios, defendiendo a Elena, creyendo que esta vez era diferente. Qué equivocado había estado. «No entiendo cómo pudo hacerlo, mamá». La voz de Ricardo se quebró, sonando pequeña en la inmensidad del despacho. Parecía tan dulce con Valentina. Le compraba libros, jugaba con ella en el jardín, todo era una farsa. Las mujeres como ella son actrices consumadas. Ricardo, dijo Bernarda caminando hacia el ventanal para cerrar las pesadas cortinas de terciopelo, bloqueando la vista del jardín donde había ocurrido el horror. Igual que tu exesposa. ¿Recuerdas cómo sonreía para las revistas mientras planeaba abandonarte y dejar a la niña atrás? El dinero, hijo mío, es el único lenguaje que entienden. Elena vio la oportunidad de asegurar su futuro y Valentina. Valentina era simplemente un estorbo en su camino hacia tu cuenta bancaria. Bernarda se giró, su rostro una máscara de compasión severa. Pero no te culpes. Eres un hombre bueno, un proveedor. Es natural que busques calor humano, pero debes entender de una vez por todas que en este mundo solo puedes confiar en tu propia sangre. Nadie te amará ni protegerá tu patrimonio como tu madre. Ricardo asintió lentamente. Derrotado. Las palabras de su madre, que antes le parecían cínicas y amargas, ahora resonaban con la claridad de una verdad absoluta. Se había dejado cegar por una cara bonita y palabras dulces, poniendo en riesgo la vida de su propia hija. Gracias, mamá, susurró Ricardo. No sé qué haría sin ti. Encárgate de todo, por favor. No quiero ver a Elena nunca más. Descuida, dijo Bernarda, y una sombra de satisfacción cruzó sus ojos oscuros. Yo me encargaré de restaurar el orden en esta casa. Descansa, hijo. Bernarda salió del despacho cerrando la puerta con un clic suave. En el pasillo, su postura cambió imperceptiblemente. La compasión desapareció de su rostro, reemplazada por una frialdad calculadora. Caminó hacia las escaleras, no hacia su habitación, sino hacia la de Valentina. Al entrar en el cuarto de la niña, la atmósfera cambió drásticamente. No había calidez de abuela. Valentina estaba sentada en su cama con los ojos hinchados y rojos abrazando sus rodillas. Al ver entrar a Bernarda, la niña no corrió a sus brazos buscando consuelo. Se tensó pegando la espalda contra el cabecero de la cama, un gesto instintivo de defensa que Ricardo, en su dolor, jamás habría notado. Bernarda cerró la puerta y avanzó hacia la cama. No se sentó, se quedó de pie, mirando a su nieta desde arriba, como un general inspeccionando a un soldado defectuoso. «Deja de llorar», ordenó Bernarda. Su voz no era un grito, sino un susurro afilado. «En esta familia no lloramos como plebeyos. Sécate esas lágrimas inmediatamente». Valentina hipó, tratando desesperadamente de contener el llanto, frotándose los ojos con los puños cerrados. «Abuela»,
Tenía miedo. El cuarto estaba oscuro. Balbuceó la niña. Ese cuarto es donde merecen estar las niñas que no se comportan, cortó Bernarda, acercándose un paso más. Su sombra cayó sobre Valentina. Te he dicho 1000 veces, Valentina, que una señorita del castillo no se pasa el día tirada en el suelo dibujando garabatos ridículos. Eso es para gente sin futuro. Tu padre te consiente demasiado. Pero eso se acabó. Bernarda extendió la mano y tomó un cuaderno que estaba sobre la mesita de noche, uno que había sobrevivido a la masacre del Baño Viejo. Lo abrió con desdén. Había un dibujo de Ricardo, Elena y Valentina, tomados de la mano bajo un solente. ¿Ves esto?, dijo Bernarda mostrando el dibujo a la niña con una mueca de asco. Esto es basura. Esa mujer Elena te llenó la cabeza de fantasías estúpidas. Ella ya no está y no va a volver. Y tú vas a aprender a comportarte. A partir de mañana se acabaron los crayones y los juegos en el jardín. Empezarás lecciones dobles de etiqueta y piano. Y si vuelvo a ver un solo papel tirado en el suelo, te aseguro que el Baño Viejo te parecerá un palacio comparado con lo que haré. Valentina asintió frenéticamente con el labio inferior temblando, demasiado aterrorizada para hablar. Ahora duerme, sentenció Bernarda, tirando el cuaderno a la papelera con un movimiento seco. Y agradece que estoy aquí para corregirte. Tu padre es débil, pero yo no. Bernarda apagó la luz y salió, dejando a la niña en la oscuridad, sola con un miedo que era mucho más profundo y antiguo que el de esa tarde. Mientras tanto, en el ala de invitados, Elena estaba terminando de cerrar su maleta. Sus manos temblaban tanto que apenas podía subir la cremallera. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, calientes y saladas. La humillación ardía en su pecho. Había sido expulsada como una criminal, acusada de lo único que jamás sería capaz de hacer. Miró alrededor de la habitación que había ocupado durante los últimos meses. Cada objeto le traía un recuerdo de la ilusión con la que había llegado. La foto en la mesita de luz de su primer viaje con Ricardo. El libro de cuentos que le leía a Valentina cada noche. Es injusto, solló Elena dejándose caer sentada en el borde de la cama. Dios mío, es tan injusto. Su primer instinto era huir, salir de esa casa, alejarse de la mirada de odio de Ricardo y del veneno de esas empleadas mentirosas. Quería volver a su pequeño apartamento en la ciudad, esconderse bajo las sábanas y olvidar que alguna vez había soñado con formar una familia con los del castillo. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta, pero al poner la mano en el pomo, algo la detuvo. Una imagen vino a su mente clara y punzante como un relámpago. Los ojos de Valentina. Cuando Ricardo la había sacado del Baño Viejo, Valentina la había mirado. Elena había estado tan concentrada en defenderse de Ricardo que no lo había procesado en ese momento. Pero ahora, en el silencio de la noche, la memoria regresó con una claridad brutal. Valentina no la miraba con odio, ni siquiera con acusación. La niña la miraba con terror. Sí, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia algo detrás de Elena, hacia la puerta, hacia la casa principal. Elena soltó el pomo de la puerta y retrocedió un paso, frunciendo el ceño. El pestillo susurró para sí misma. Ricardo había dicho que el pestillo estaba cerrado por fuera. Elena había entrado al baño porque escuchó ruidos y la puerta estaba entreabierta. En ese momento alguien había tenido que cerrar el pestillo después de que ella entrara, atrapando a la niña y creando la escena perfecta para cuando llegara Ricardo. Y luego estaban las empleadas, Juana y Marta. Elena recordaba sus caras cuando testificaron en su contra. No tenían la expresión de justicia satisfecha. Tenían miedo, sudaban frío, sus voces temblaban y sus miradas no se dirigían a Ricardo, sino que se desviaban nerviosamente hacia las ventanas del piso superior. Elena empezó a caminar de un lado a otro de la habitación, su mente trabajando a toda velocidad, conectando puntos que el dolor le había impedido ver.
Ellas no me tenían miedo a mí, murmuró Elena. Ellas le tienen miedo a alguien más. Se detuvo en seco frente al espejo. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer destrozada, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. Pero detrás de esa imagen, la verdad comenzaba a emerger. Si ella se iba ahora, si huía para lamer sus heridas y proteger su orgullo, ¿quién quedaba para proteger a Valentina? Ricardo estaba ciego, manipulado por su dolor y su madre. Y Valentina estaba sola en esa casa enorme, rodeada de las personas que la habían encerrado. Elena sintió un frío en el estómago que no tenía nada que ver con la tristeza. Era el frío de la comprensión. Doña Bernarda, dijo Elena, y el nombre supo a ceniza en su boca. Siempre había sido ella, la mujer que criticaba cada paso que daba a Elena, la que miraba con desdén los juegos vulgares de Valentina, la que insistía en que la niña debía ser una dama y no una niña. Bernarda había estado convenientemente ausente durante el incidente, pero su influencia estaba en cada mentira que habían dicho las empleadas. Elena miró su maleta cerrada. Podía irse, podía salvarse a sí misma del drama, de las acusaciones legales, del dolor de ver al hombre que amaba mirándola con odio. Sería lo fácil, sería lo lógico. Pero entonces recordó la manita de Valentina aferrándose a su dedo la semana pasada cuando le había dicho: «Tú eres mi mamá de verdad, Elena». Elena se secó las lágrimas con un movimiento brusco, casi violento. La tristeza en su rostro se endureció, transformándose en algo diferente. Determinación. No dijo en voz alta al silencio de la habitación: «No te voy a dejar sola, Valentina». Si Bernarda quería guerra, tendría guerra. Elena no tenía el dinero de los del castillo, ni el poder, ni la influencia, pero tenía la verdad. Y tenía algo que Bernarda, en su frialdad calculadora, jamás entendería: amor real por esa niña. Elena abrió su bolso de mano y sacó su teléfono. Marcó el número de un taxi, pero no para irse al aeropuerto. Necesitaba tiempo. Necesitaba una estrategia. Ya no se trataba de recuperar a Ricardo. Él la había decepcionado al no confiar en ella. Se trataba de salvar a una niña inocente de un monstruo que vivía bajo su propio techo. Elena se acercó a la ventana y miró hacia la habitación de Valentina en el segundo piso. La luz estaba apagada. «Aguanta un poco más, pequeña», susurró Elena, apretando el puño contra el cristal. «No me voy a ir sin pelear. Voy a demostrar quién es el verdadero monstruo en esta casa, aunque sea lo último que haga». El sonido de un auto llegando a la entrada principal la sacó de sus pensamientos. Era el taxi. Elena tomó su maleta y salió de la habitación. No miró atrás. Caminó por los pasillos de la mansión con la cabeza alta, ignorando las miradas furtivas de las empleadas que espiaban desde la cocina. Al llegar a la puerta principal se encontró con Ricardo. Él bajaba las escaleras con un vaso nuevo de whisky en la mano, luciendo más viejo y cansado que nunca. Se detuvo al verla y sus ojos chocaron por un instante. «Vete», dijo él con voz ronca. Elena lo miró. Quería gritarle, sacudirlo, decirle que estaba siendo un idiota manipulable, pero sabía que no la escucharía. Eso solo la haría ver como la madrastra histérica que no acepta que descubrieron sus maldades. No podía hacer nada. «No, ahora me voy», Ricardo, dijo Elena con una calma que lo desconcertó. «Pero te dejo con una advertencia. Mira bien a quien tienes a tu lado, porque el día que abras los ojos, el dolor que sientes hoy te parecerá una caricia comparado con la culpa que vas a cargar por lo que estás permitiendo». Sin esperar respuesta, Elena salió a la noche fría. El viento nocturno cortaba como una cuchilla invisible, pero Elena no sentía frío. La adrenalina bombeaba por sus venas, transformando su miedo inicial en una claridad mental afilada. El taxi que había pedido seguía esperando al final del camino de entrada con el motor en marcha, expulsando nubes de vapor blanco. Sin embargo,
Elena no se dirigió hacia él. En su lugar dio media vuelta y caminó de regreso hacia la imponente puerta de roble de la mansión. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era una locura. Sabía que Ricardo podría llamar a la policía en ese mismo instante, pero la imagen de Valentina mirando aterrorizada hacia la puerta de su habitación era un combustible más potente que cualquier amenaza. Elena apretó el bolso contra su costado. Dentro, camuflado entre sus pertenencias personales, estaba su caballo de Troya, un pequeño oso de peluche viejo y gastado, que había rescatado de su propia infancia y que guardaba como un amuleto. Pero este oso tenía una modificación reciente, una pequeña cámara de vigilancia para niñeras que había comprado meses atrás para monitorear a su perro en su apartamento y que por un milagro del destino aún tenía batería y estaba sincronizada con su teléfono. Llegó a la puerta y golpeó la madera con el puño cerrado. No fue un golpe tímido, fue el golpe de alguien que exige ser escuchado. La puerta se abrió violentamente. Ricardo estaba allí, con el rostro contorsionado por una mezcla de incredulidad y furia renovada. Detrás de él, como una sombra alargada y omnipresente, estaba doña Bernarda. «¿Te atreves a volver?», gruñó Ricardo bloqueando la entrada con su cuerpo. «Te dije que si no te ibas llamaría a la seguridad. Es que no tienes vergüenza». «No vengo a pedirte que me perdones, Ricardo», dijo Elena, manteniendo la voz firme, a pesar de que sus rodillas temblaban. «Vengo por Valentina». «Tú no tienes derecho a mencionar su nombre», gritó él dando un paso adelante amenazadoramente. «Ella está en shock, Ricardo», le gritó Elena interrumpiéndolo. «La sacaste de ese baño, la llevaste a un cuarto oscuro y la dejaste sola. Esa niña acaba de vivir un trauma y la única persona en la que confía ahora mismo soy yo. Te guste o no, si la dejas sola esta noche, con el terror que tiene, el daño será irreversible. Solo te pido 5 minutos. 5 minutos para despedirme, para calmarla, para explicarle que no la voy a abandonar aunque yo no esté aquí físicamente». Ricardo vaciló. La mención del estado mental de su hija fue un golpe bajo a su armadura de ira. Recordó cómo temblaba Valentina en sus brazos, cómo sus ojos buscaban desesperadamente seguridad. «Ni hablar», intervino doña Bernarda, avanzando con pasos rápidos, sus ojos negros brillando con malicia. «Esta mujer solo quiere manipularte, hijo. Probablemente quiere envenenar la mente de la niña contra nosotros antes de irse. No la dejes entrar. Es peligrosa». Elena miró a Bernarda directamente a los ojos. Por primera vez no bajó la mirada. Vio el miedo real detrás de la arrogancia de la anciana. Bernarda no quería que Elena hablara con la niña. «¿Por qué? Si soy tan peligrosa, Bernarda», dijo Elena con un tono suave y letal. «Vigílame, entra conmigo, no me dejes sola ni un segundo». Pero si Ricardo tiene un gramo de amor por esa niña, sabrá que Valentina necesita un cierre, no que la arranquen de los brazos de la única figura materna que ha tenido en años sin una explicación. Ricardo miró a su madre y luego a Elena. El conflicto en su rostro era evidente. Odiaba a Elena por lo que creía que había hecho, pero el argumento era lógico. Valentina era frágil. Un abandono abrupto podría destrozarla. 5 minutos, dijo Ricardo finalmente, apartándose de la puerta. Y mi madre estará contigo todo el tiempo. Si dices una sola palabra fuera de lugar, te sacaré a rastras yo mismo. Bernarda bufó indignada, pero no pudo contradecir la orden de su hijo sin parecer sospechosa. Te vigilaré como un halcón, siseó la anciana al pasar junto a Elena. Elena entró en la casa. El aire familiar del vestíbulo ahora se sentía hostil. Como territorio enemigo. Subió las escaleras con el corazón en la garganta, sintiendo la respiración de Bernarda en su nuca. Al llegar a la puerta de la habitación de Valentina, Elena respiró hondo, compuso su rostro para ocultar su miedo y abrió la puerta. La habitación estaba en penumbra.
Valentina estaba hecha un ovillo bajo las sábanas sollozando en silencio. Al escuchar la puerta se tensó, pero cuando vio la silueta de Elena, se sentó de golpe. «¿Elena?». El grito de la niña fue de puro alivio. Valentina saltó de la cama y corrió hacia ella. Elena se arrodilló y recibió el impacto del pequeño cuerpo contra el suyo. La abrazó con fuerza, sintiendo los huesos frágiles de la niña, el olor a champú de fresa y el temblor incontrolable de su miedo. «Tranquila, mi amor, estoy aquí», susurró Elena acariciándole el cabello. Doña Bernarda se quedó de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de asco absoluto mirando el reloj en su muñeca. «Tienes 4 minutos», anunció la anciana con frialdad. Elena la ignoró. Se separó un poco de Valentina para mirarla a la cara. Limpió las lágrimas de las mejillas de la niña con sus pulgares. «Escúchame bien, Valen», dijo Elena en voz baja, asegurándose de que su cuerpo bloqueara la visión de Bernarda sobre sus manos. «Me tengo que ir por un tiempo. Papá y yo tenemos que arreglar unas cosas». «No, no te vayas», sollozó Valentina aferrándose a la blusa de Elena. «Tengo miedo. La abuela es mala. Ella me encerró». Elena sintió una descarga eléctrica. La niña lo había dicho, pero Bernarda, desde la puerta, soltó una risa seca y cruel. «¿Ves lo que has hecho?», dijo Bernarda. «Le has lavado el cerebro para que me odie. Pobre criatura confundida, no sabe lo que dice». Elena sabía que discutir era inútil. Ricardo no creería a la niña. Pensaría que estaba confundida o manipulada, tal como Bernarda había predicho. Necesitaba pruebas irrefutables. «Escucha, princesa», dijo Elena, abriendo discretamente su bolso que había dejado en el suelo. «Necesito que seas muy valiente. Eres una niña fuerte, ¿verdad? Eres mi pequeña guerrera». Elena sacó el oso de peluche. Era pequeño, de color marrón, con un lazo rojo. En el centro del lazo, casi invisible, estaba el lente de la cámara. «Mira lo que te traje», susurró Elena poniendo el oso en las manos de Valentina. «Este es el oso guardián. Él va a estar contigo cuando yo no pueda. Él lo ve todo». Valentina abrazó el oso. Bernarda dio un paso adelante entrecerrando los ojos. «¿Qué es eso?», preguntó la anciana con sospecha. «Valentina tiene prohibidos los juguetes viejos y sucios». «Dame eso». «Es mío», dijo Elena, poniéndose de pie y enfrentando a Bernarda, protegiendo a la niña con su cuerpo. «Es un regalo de despedida. Déjaselo». ¿O acaso un peluche también amenaza su educación de etiqueta? Bernarda miró el oso con desdén. Parecía inofensivo, una baratija barata. Y Ricardo había dicho 5 minutos. No valía la pena armar un escándalo por un trapo sucio si eso significaba que esta mujer se largaba más rápido. «Que se lo quede», dijo Bernarda con un gesto despectivo. «Mañana irá a la basura con el resto de tus porquerías». Elena se volvió hacia Valentina una última vez. Se inclinó y le susurró al oído, tan bajo que Bernarda no pudo oír. «Esconde al oso, mi amor. Ponlo en la estantería, donde pueda ver todo el cuarto. No dejes que la abuela te lo quite. Y recuerda, no estás sola, yo estoy mirando». Valentina asintió, entendiendo la gravedad en la voz de Elena. Con una rapidez sorprendente, la niña corrió a su cama y puso el oso sentado entre 2 almohadones, mirando hacia el centro de la habitación. Parecía un juguete más, un testigo mudo. «Se acabó el tiempo», dijo Bernarda abriendo la puerta. Elena se levantó. Sentía que le arrancaban el corazón al dejar a la niña allí, pero sabía que el oso era su única esperanza. Le lanzó un beso a Valentina, quien abrazaba sus rodillas mirando fijamente el peluche, y salió al pasillo.
Bernarda la escoltó escaleras abajo como si fuera una prisionera. Al llegar al vestíbulo, Ricardo estaba esperando. Tenía los brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo. Al ver a Elena, levantó la vista. No había perdón en sus ojos, pero la furia había dado paso a un agotamiento profundo. ¿Estás satisfecha?, preguntó Ricardo. Elena se detuvo frente a él. Bernarda se colocó al lado de su hijo, retomando su posición de poder, una sonrisa triunfante curvando sus labios finos. Elena miró a Ricardo. Quería gritarle. Quería decirle que su madre era un monstruo, que sus empleadas eran cómplices aterrorizadas y que él era un cobarde por no ver la verdad. Pero sabía que las palabras se las llevaría el viento. Necesitaba sembrar una duda lo suficientemente fuerte como para que él no bajara la guardia esa noche. No, Ricardo, no estoy satisfecha, dijo Elena con una voz que resonó en el vestíbulo de mármol. Estoy aterrorizada. Se acercó un paso más a él, ignorando el bufido de Bernarda. Me voy porque no tengo opción. Es más fácil creer en la madrastra malvada que en la dulce madre del héroe siendo una bruja. No. Él la miró con desdén. Había hecho sufrir a su hija frente a sus ojos y ahora intentaba culpar a su madre. Pero antes de cruzar esa puerta, te voy a decir algo y quiero que lo grabes en tu memoria. Crees que me estás echando para proteger a tu hija, pero lo que estás haciendo es encerrarla con su carcelero. Elena señaló hacia las escaleras. Esa niña no me tenía miedo a mí, Ricardo. Tenía miedo de lo que pasaría cuando yo me fuera. Si realmente la amas, si queda algo del hombre inteligente del que me enamoré, no duermas esta noche. Vigila. Y si en algún momento sientes que algo no encaja, recuerda mis palabras. Ricardo frunció el ceño. Confundido. La certeza en la voz de Elena no sonaba a la desesperación de una culpable, sonaba advertencia. Basta de teatro, intervino Bernarda, empujando a Elena hacia la puerta. Lárgate de una vez y deja de envenenar a mi hijo con tus acertijos ridículos. Eres patética. Elena no opuso resistencia. Se dejó empujar hacia la noche, pero antes de que la puerta se cerrara, miró a Ricardo una última vez. Mira bien a quien tienes al lado, Ricardo. A veces la sangre no es lealtad, a veces es solo una excusa para el abuso. La puerta se cerró de un golpe, cortando el contacto visual. El sonido resonó como un disparo en la casa silenciosa. Elena se quedó sola en el porche oscuro. El frío de la noche finalmente la golpeó, pero por dentro ardía. Caminó hacia el taxi, se subió y sacó su teléfono inmediatamente. Abrió la aplicación de la cámara. La pantalla parpadeó un momento y luego mostró una imagen en blanco y negro, granulada, pero clara. Era la habitación de Valentina. El oso estaba transmitiendo. Vamos, Ricardo, susurró Elena al teléfono mientras el taxi se alejaba. Abre los ojos, por favor, abre los ojos. Dentro de la mansión, el silencio volvió a sentarse, pero esta vez era un silencio denso, cargado de electricidad estática. Ricardo seguía de pie en el vestíbulo, mirando la puerta cerrada. Las palabras de Elena rebotaban en su cráneo. Estás encerrándola con su carcelero. ¡Qué mujer despreciable!, dijo Bernarda, sacudiéndose las manos como si hubiera tocado algo sucio. Intentar manipularte hasta el último segundo con esa psicología barata. Deberías agradecer que se haya ido, hijo. Mañana mismo ordenaré una limpieza profunda de la casa para sacar su mala energía. Ricardo miró a su madre por primera vez en años. Notó algo que había pasado por alto. La rigidez de su mandíbula, la frialdad en sus ojos que no coincidía con el tono cariñoso de su voz. Y recordó algo más. Las empleadas, Juana y Marta, siempre se ponían nerviosas cuando Bernarda entraba en una habitación. Él siempre pensó que era respeto y si era miedo. Mamá, dijo Ricardo.
Sí, hijo. ¿Dónde estabas tú cuando encontré a Valentina? La pregunta flotó en el aire. Bernarda no parpadeó, pero hubo una pausa microscópica antes de responder. Estaba en mi habitación descansando. Me dolía la cabeza. ¿Por qué? ¿Acaso vas a creer las insinuaciones de esa cazafortunas? No, dijo Ricardo pasándose una mano por el cabello. Solo es extraño que nadie escuchara nada hasta que yo llegué. Esa mujer es astuta. Ricardo. Seguramente amordazó a la niña o la llevó al fondo del jardín para que nadie oyera. Ya pasó. Lo importante es que recuperamos el control. Ahora ve a descansar. Yo subiré a ver a Valentina y me aseguraré de que duerma. No, dijo Ricardo rápidamente. Bernarda se detuvo a medio camino de la escalera y se giró lentamente. No, no la molestes, dijo Ricardo sintiendo un nudo en el estómago que no sabía explicar. Ha tenido un día terrible. Déjala descansar. Mañana hablaremos con ella. Bernarda lo miró con una expresión ilegible durante unos segundos. Luego sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Como quieras, hijo. Tú eres el padre, después de todo, aunque a veces eres demasiado blando. Buenas noches. Bernarda subió las escaleras con su paso regio. Ricardo se quedó abajo, solo miró hacia el despacho. Tenía trabajo pendiente, tenía correos que responder, pero sus pies no se movieron hacia el escritorio. Se movieron hacia el sofá de la sala de estar, desde donde se podía ver el pasillo de arriba. Se sentó en la oscuridad sin encender la luz. La duda, esa semilla venenosa que Elena había plantado, había empezado a echar raíces. Ricardo sacó su teléfono, pero no para trabajar. Abrió la galería de fotos y buscó una imagen de Valentina sonriendo. Hacía meses que no la veía sonreír así. Arriba en la habitación de Valentina, la niña estaba despierta, mirando fijamente al oso de peluche. No se atrevía a moverse. Escuchó los pasos de su abuela detenerse frente a su puerta. El pomo giró lentamente. Valentina contuvo la respiración, el corazón golpeándole contra las costillas, pero la puerta no se abrió. Los pasos se alejaron hacia la habitación de Bernarda. En el taxi, Elena vio la notificación de movimiento en su pantalla. Vio la puerta moverse apenas 1 milro y luego cerrarse. Está empezando, murmuró Elena, apretando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No te atrevas a tocar, la vieja bruja. No te atrevas. El reloj de pared del salón marcaba las 2 de la madrugada, pero el tiempo parecía haberse detenido en la mansión del castillo. La casa estaba sumergida en un silencio sepulcral, una quietud que no traía paz, sino una presión atmosférica densa como la que precede a un terremoto devastador. Ricardo seguía sentado en el sofá de cuero oscuro, con la camisa desabotonada y la corbata tirada en el suelo. La botella de whisky estaba medio vacía, pero el alcohol no había logrado adormecer la voz de Elena, que resonaba en su cabeza como un disco rayado. Ricardo se pasó las manos por la cara, frotándose los ojos cansados. Se sentía un idiota, un hombre que había construido un imperio de la nada, capaz de detectar una mentira financiera a kilómetros de distancia, pero incapaz de saber quién decía la verdad en su propia casa. La lógica le decía que su madre tenía razón. Elena era una extraña, una mujer que había conocido hacía menos de un año, mientras que Bernarda era su sangre, la mujer que lo había criado sola tras la muerte de su padre. Bernarda era estricta, sí, conservadora y a veces dura, pero cruel, capaz de encerrar a su propia nieta en un baño sucio. La idea era tan absurda que Ricardo soltó una risa amarga en la oscuridad. «Me estoy volviendo loco», murmuró Elena. Solo quería salvar su pellejo. Estaba a punto de levantarse para ir a dormir, decidido a olvidar todo el asunto hasta la mañana siguiente, cuando su teléfono vibró sobre la mesa de centro.
El sonido zumbó contra la madera sobresaltándolo. Ricardo miró la pantalla iluminada. Era un mensaje de un número desconocido, pero el texto de la previsualización hizo que se le helara la sangre. No me creas a mí. No confíes en mis palabras, pero por el amor de Dios, confía en tus propios ojos. Haz clic en el enlace ahora, antes de que sea demasiado tarde. Debajo del texto había un enlace web. Ricardo sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas. Sabía que era Elena. Su dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. Una parte de él, la parte cobarde que quería mantener su mundo intacto, le gritaba que borrara el mensaje, que bloqueara el número, que subiera a su habitación y se tapara con las sábanas. Pero otra parte, la parte que había escuchado el terror genuino en la voz de su hija esa tarde, lo impulsó. Pulsó el enlace. La pantalla de su teléfono se puso negra por un segundo cargando datos y luego se iluminó con una imagen, granulada en blanco y negro. Era una transmisión en vivo. Ricardo reconoció de inmediato el ángulo. Era la habitación de Valentina, vista desde una posición baja a la altura de una estantería. Se veía la cama de la niña, iluminada tenuemente por la luz de luna que entraba por la ventana. Valentina dormía, o al menos eso parecía, hecha un bulto pequeño bajo el edredón. ¿Qué es esto, Elena?, susurró Ricardo, sintiéndose un boy en su propia casa. ¿Me estás vigilando? Estaba a punto de cerrar la transmisión, furioso por la invasión a la privacidad, cuando vio algo en la pantalla que lo detuvo en seco. La puerta de la habitación de Valentina se abrió lentamente. Ricardo contuvo el aliento. En la pantalla, una figura alta y delgada entró en el cuarto. Se movía con una sigilosidad que no correspondía a alguien que va a dar un beso de buenas noches. La figura se acercó a la cama. La luz de la luna iluminó su perfil. Era doña Bernarda. Ricardo frunció el ceño. Solo va a ver si está tapada, pensó, aferrándose a la última hebra de negación. Es su abuela, se preocupa. Pero entonces Bernarda hizo algo que destrozó esa esperanza. En lugar de ropar a la niña, agarró el edredón y lo arrancó de un tirón violento, dejando a Valentina expuesta al frío de la noche. En el vídeo se vio cómo la niña se despertaba de golpe, desorientada y asustada, llevándose las manos a la cara para protegerse de una amenaza invisible. El micrófono de la cámara captó el audio con un ligero retraso, pero con una claridad espeluznante. «Levántate», siseó Bernarda. Su voz no tenía nada del tono maternal que usaba frente a Ricardo. Era puro veneno. ¿Crees que puedes dormir tranquila después del espectáculo que montaste hoy? Ricardo acercó el teléfono a su cara incrédulo. Sus manos empezaron a temblar. En la pantalla, Valentina se encogió contra la cabecera. «Abuela, tengo sueño». Lloriqueó la niña. «No me llames abuela». Bernarda la agarró del brazo delgado y la sacó de la cama con un tirón brusco. Valentina cayó al suelo, pero Bernarda no la soltó. «Eres una malagradecida, una inútil, igual que tu madre. Todo el día llorando, todo el día dibujando estupideces. ¿Crees que eso es digno de este apellido?» Bernarda arrastró a la niña hacia el centro del cuarto. Valentina lloraba, pero en silencio, un llanto mudo que indicaba que estaba acostumbrada a no hacer ruido para no empeorar el castigo. Eso rompió a Ricardo más que cualquier grito. «Mira lo que encontré», dijo Bernarda sacando algo del bolsillo de su bata. Eran unos crayones que Elena le había regalado a Valentina días atrás. «Pensaste que podías esconderlos debajo del colchón, ¿verdad? Te dije que en esta casa no quiero basura». Con una frialdad metódica, Bernarda comenzó a romper los crayones uno por uno frente a la cara de la niña, dejando caer los pedazos sobre la alfombra inmaculada. «Por favor, no», suplicaba Valentina en un susurro. «Cállate». Bernarda le dio una bofetada seca en la mano a la niña. «Esto es para que aprendas.
Esa mujer suela de Elena te malcrió. Te llenó la cabeza de pajaritos, pero ella ya no está. Me aseguré de eso. Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. En el vídeo, Bernarda se inclinó sobre la niña, su rostro contorsionado por una mueca de desprecio que Ricardo jamás había visto dirigida a nadie, mucho menos a su propia sangre. ¿Sabes por qué se fue?, le susurró Bernarda a la niña. Y Ricardo tuvo que subir el volumen al máximo para escuchar la atrocidad que seguía. Se fue porque tú eres una carga. Nadie quiere a una niña defectuosa que no sabe comportarse. Elena se fue porque se dio cuenta de que no vales la pena igual que tu madre, ¿no es cierto?, gritó Valentina con una valentía repentina. Elena me quiere. Ella dijo que volvería. La respuesta de Bernarda fue una risa cruel, seca. Nadie va a volver por ti. Estás sola. Solo me tienes a mí y debes seguir mis reglas. No te atrevas a desobedecer. Yo soy quien manda aquí. Yo construí el prestigio de esta familia y no voy a dejar que una muerta de hambre como Elena venga a quedarse con la fortuna de mi hijo. Si tengo que usarte a ti para sacarla, lo haré. Ahora lloras porque eres una niña malcriada y acostumbrada a que te dejen hacer tonterías. Pero cuando crezcas entenderás. Te convertiré en una dama digna del apellido, aunque tenga que matarte de hambre por días en ese baño sucio. Cuando seas grande, me lo agradecerás. Ricardo soltó el teléfono sobre el sofá como si quemara. Se puso de pie, tambaleándose. El mundo le daba vueltas. La náusea le subió por la garganta. No era Elena, nunca fue Elena. Toda la escena de la tarde, el baño cerrado, los dibujos rotos, había sido su madre. Su propia madre había torturado a su nieta para incriminar a su prometida y lo había hecho por dinero, por control, por celos enfermizos de perder su posición como la matriarca de la mansión. Ricardo volvió a mirar el teléfono. En la pantalla situación estaba escalando. Bernarda había agarrado a Valentina del pelo, obligándola a mirarla. Y ahora vas a ir al cuarto de lavado. Vas a quedarte ahí a oscuras hasta que aprendas a no contestarme. Y si le dices una sola palabra a tu padre, Bernarda hizo una pausa dramática. Si le dices algo, le diré que te envíe a un internado. Le diré que eres mala, que estás loca y él me creerá a mí. Siempre me cree a mí. Papá, gritó Valentina al aire llamándolo. Tu papá está abajo emborrachándose por tu culpa, dijo Bernarda. No te oye, nadie te oye. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de nuevo y entraron Juana y Marta, las empleadas. Ricardo esperó, rezó para que intervinieran, para que alguien quien fuera, detuviera esa locura. Pero las mujeres se quedaron paradas, cabizbajas, temblando. Señora, el señor Ricardo podría subir, dijo Marta con voz temblorosa. El señor Ricardo es un imbécil sentimental. Cortó Bernarda sin soltar a la niña. No subirá. Está demasiado ocupado lamentándose por su amor perdido. Ustedes ocúpense de limpiar este desastre de los crayones y recuerden, si alguna abre la boca, no solo las despido. Me aseguraré de que las acusen de robo. Tengo las joyas listas en sus bolsos para que la policía las encuentre. ¿Entendido? Sí, señora Bernarda, respondieron ambas al unísono, sumisas, aterrorizadas. La transmisión continuaba, pero Ricardo ya había visto suficiente. El dolor que sentía no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era el dolor del abandono de su exesposa. Aquello había sido desamor. Esto era una violación a todo lo que él consideraba sagrado. La mujer que le dio la vida, la mujer a la que había confiado su hogar y su hija, era un monstruo calculador que despreciaba a Valentina y lo manipulaba a él como a un títere. Una furia primitiva volcánica empezó a nacer en el estómago de Ricardo, desplazando a la tristeza y al shock.
Sus manos se cerraron en puños tan apretados que sus uñas se clavaron en las palmas hasta sangrar. Miró la pantalla una última vez. Bernarda estaba arrastrando a Valentina hacia la puerta. La niña pataleaba sus piernitas inútiles contra la fuerza de la adulta. «No, no quiero ir al cuarto oscuro», gritaba Valentina. Ricardo no pensó, no planeó. El instinto animal de protección tomó el control total de su cuerpo. Agarró el teléfono, no como un dispositivo, sino como un arma, como la evidencia de su propia estupidez y de la maldad de su madre. Salió del salón y corrió hacia las escaleras. No le importó el ruido, no le importó despertar a los vecinos. Subió los escalones de dos en dos con la respiración agitada, sintiendo que cada paso lo alejaba de su vida anterior, de su ceguera y lo acercaba a una verdad terrible, pero necesaria. Llegó al pasillo del segundo piso, justo cuando Bernarda estaba sacando a Valentina de la habitación. Las empleadas estaban recogiendo los pedazos de cera del suelo. Ricardo se detuvo al final del pasillo. Su sombra se proyectó larga y amenazante sobre la pared. Bernarda levantó la vista, sorprendida por el ruido. Ver a su hijo allí parado jadeante con el teléfono en la mano y una expresión que podría haber congelado el infierno. Se detuvo. Por primera vez en su vida, la máscara de control de Bernarda vaciló. Soltó el brazo de Valentina, quien cayó al suelo y gateó rápidamente hacia la pared llorando. Ricardo empezó Bernarda, componiendo rápidamente una sonrisa nerviosa. «Hijo, qué bueno que subes». La niña estaba teniendo una pesadilla, estaba histérica y yo solo intentaba. Ricardo no dijo nada, solo levantó el teléfono. La pantalla seguía transmitiendo. En el vídeo, con un retraso de unos segundos, se veía a Bernarda soltando a la niña y poniendo esa sonrisa falsa. La duplicidad era perfecta, la realidad frente a él y la verdad en la pantalla. «Se acabó, madre», dijo Ricardo. Su voz no fue un grito, fue un sonido gutural, bajo vibrante de una decepción tan profunda que sonó más aterradora que cualquier alarido. Se acabó el teatro. Bernarda miró a Ricardo en los ojos de su hijo. Ya no vio respeto, ni amor, ni obediencia. Vio el reflejo de su propia maldad, devolviéndole la mirada. Ricardo avanzó un paso. Las empleadas se pegaron contra la pared temblando. Valentina miró a su padre y luego al teléfono en su mano y en su mente infantil entendió que el oso guardián había cumplido su promesa. Bernarda, quien durante décadas había sido la columna vertebral de acero de la familia del Castillo, retrocedió. Por primera vez el miedo real agrietaba su máscara de matriarca intocable. «Ricardo, escúchame», intentó decir Bernarda, su voz perdiendo la compostura habitual. «Todo esto tiene una explicación. Lo hice por ti, por el apellido. Esa niña es débil igual que su madre. Necesita mano dura para sobrevivir en nuestro mundo». Ricardo se detuvo a 1 metro de ella. No gritó, no levantó la mano, simplemente giró la pantalla del teléfono para que ella viera su propio rostro. Distorsionado por la crueldad, grabado minutos antes. «¿Mano dura?», preguntó Ricardo con una voz tan baja y rota que dolía escucharla. «¿Llamas mano dura a romperle los crayones a una niña de 6 años? ¿A arrastrarla por el suelo? ¿A decirle que su padre no la quiere?». Bernarda miró la pantalla y luego con un gesto de arrogancia desesperada alzó la barbilla. «Alguien tenía que hacerlo. Tú estabas demasiado ocupado jugando a la casita con esa mujerzuela. Valentina es una del Castillo. No puede crecer siendo una llorona hipersensible. Si tengo que ser la villana para forjar su carácter, que así sea. Algún día me lo agradecerá». Ricardo sintió una oleada de náuseas. No había arrepentimiento, no había culpa. Su madre estaba tan consumida por su propia obsesión con el estatus y el control que había perdido cualquier rastro de humanidad. «No, madre», dijo Ricardo, y la palabra madre sonó como una despedida.
Ella no te lo agradecerá y yo tampoco. Ricardo se giró hacia las empleadas, Juana y Marta, que seguían pegadas a la pared, pálidas como fantasmas. «¿Y ustedes?», dijo él. Marta se dejó caer de rodillas. Sollozando. «Señor Ricardo, por favor». Ella nos obligó. Nos dijo que nos metería a la cárcel, que diría que robamos. «Tenemos hijos, señor». Ricardo las miró con una mezcla de lástima y desprecio. «El miedo es una razón poderosa», concedió Ricardo. «Pero no justifica ver a una niña siendo torturada y callar. No justifica mentir para destruir la vida de una mujer inocente como Elena». Sacó su cartera del bolsillo trasero, no para darles dinero, sino para buscar una tarjeta de contacto de su abogado, que siempre llevaba consigo. «Están despedidas», sentenció. «Tienen 1 hora para recoger sus cosas y largarse de esta propiedad y agradezcan que no las denuncie por complicidad en abuso infantil. Si vuelvo a verlas cerca de mi familia, no tendré piedad». Las mujeres asintieron frenéticamente y corrieron escaleras abajo, desapareciendo de la vista. Ricardo volvió su atención a lo único que importaba. Se agachó en el suelo, donde Valentina seguía encogida contra la pared, mirándolo con ojos grandes y asustados. Ricardo extendió los brazos, pero se detuvo esperando. No quería forzarla. Valen susurró con lágrimas quemándole los ojos. «Papá está aquí. El monstruo ya no te va a hacer daño. Lo prometo». Valentina dudó un segundo mirando de reojo a su abuela, pero luego se lanzó a los brazos de su padre. Ricardo la envolvió enterrando la cara en su cabello, sintiendo como el pequeño cuerpo de su hija se relajaba por primera vez en meses. Bernarda observó la escena con desdén. «Qué patético», escupió. «Has destruido el orden de esta casa por sentimentalismo. ¿Y ahora qué? ¿Vas a traer de vuelta a esa cazafortunas? ¿Crees que ella te perdonará después de cómo la echaste?» Ricardo se puso de pie cargando a Valentina en brazos. Miró a su madre con una claridad absoluta. «No lo sé», dijo Ricardo. «No sé si me perdonará, pero voy a pasar el resto de mi vida intentando compensar el error de haber confiado en ti antes que en ella». Caminó hacia la escalera, pero se detuvo antes de bajar el primer escalón. «¿Te quedas con la casa, Bernarda?», dijo sin mirarla. «Siempre te importó más esta mansión que las personas que vivían en ella. Es toda tuya. Sus paredes frías, sus muebles caros, su silencio perfecto. Quédatelo todo». «¿A dónde vas?», preguntó Bernarda. Y por primera vez hubo un temblor de pánico real en su voz. «Soy tu madre. No puedes dejarme aquí sola. Tengo 70 años». «No estás sola, madre», respondió Ricardo. «Tienes tu orgullo y estoy seguro de que eso te hará mucha compañía». Bajó las escaleras con Valentina aferrada a su cuello, ignorando los gritos de Bernarda, que resonaban en el pasillo vacío, exigiendo, ordenando y, finalmente, suplicando. Pero Ricardo ya no escuchaba. Había roto el ciclo. Al salir de la mansión, el aire de la madrugada se sentía diferente, más limpio. Ricardo subió a Valentina a su auto, asegurándose de ponerle el cinturón con cuidado. «¿A dónde vamos, papá?», preguntó la niña con la voz ronca. «Vamos a buscar a Elena», dijo Ricardo arrancando el motor. «Debo a pedirle perdón». Ricardo sabía que Elena no habría ido lejos. No sin saber que Valentina estaba a salvo. Recordó que Elena tenía una amiga que vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, un lugar donde se había quedado un par de veces antes de mudarse a la mansión. Llegaron al edificio modesto de ladrillo, visto 40 minutos después. Ricardo tomó a Valentina de la mano y subieron al segundo piso. Se detuvo frente a la puerta 2B. Su mano temblaba al levantarse para tocar. ¿Qué derecho tenía el de pedir una segunda oportunidad? La había humillado,
la había echado. Tocó 3 veces. Hubo pasos al otro lado. La mirilla se oscureció. Luego el sonido de varios cerrojos abriéndose. La puerta se abrió. Elena estaba allí, todavía con la misma ropa, los ojos rojos de haber llorado. El teléfono en la mano con la transmisión aún abierta, mostrando ahora la habitación vacía de Valentina. Al ver a Ricardo y a la niña, Elena soltó el teléfono que cayó al suelo con un golpe seco. «¿Elena?», gritó Valentina soltándose de la mano de su padre y corriendo hacia ella. Elena cayó de rodillas en el umbral y recibió a la niña, abrazándola con una fuerza desesperada, besándole la cara, las manos, el pelo. «¿Estás bien? ¿Estás bien?», repetía Elena entre sollozos, acunándola. Lo vi todo por el teléfono». Ricardo se quedó de pie en el pasillo, sintiéndose un intruso en esa escena de amor puro. Se sentía pequeño, indigno. Vio cómo Elena revisaba los brazos de la niña, asegurándose de que no tuviera heridas, susurrándole palabras de consuelo. Finalmente, Elena levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo. No había odio en ellos, pero sí una cautela profunda, una herida abierta. Ricardo se dejó caer de rodillas en el suelo del pasillo, sin importarle su traje de miles de dólares. Sin importarle la dignidad, bajó la cabeza. «Perdóname», dijo, y su voz se quebró en un sollozo seco. «No tengo excusas. Fui un ciego, fui un estúpido. Dejé que te lastimaran y dejé que la lastimaran a ella. No merezco que me mires, Elena. No merezco nada de ti». Elena se quedó en silencio, acariciando el cabello de Valentina. Miró al hombre que amaba, destrozado en el suelo, despojado de toda su arrogancia de millonario, reducido a un padre arrepentido y aterrorizado. «Te lo advertí, Ricardo», dijo Elena suavemente. «Te dije que miraras y miré», respondió él levantando la vista con el rostro bañado en lágrimas. «Miré y vi la verdad. Mi madre, ella está fuera de nuestras vidas para siempre. Dejé la casa, dejé todo, solo me importa esto». Ustedes Valentina se separó un poco de Elena y miró a su padre, luego a Elena. «Elena, papá me salvó», dijo la niña con inocencia. «Él vino por mí». Elena suspiró, un sonido tembloroso que liberó la tensión de las últimas horas. Extendió una mano hacia él. «Levántate, Ricardo», dijo ella. Ricardo tomó su mano sintiendo la calidez de su piel como un salvavidas. Se puso de pie y sin soltarla la atrajo hacia un abrazo tentativo que se convirtió en uno feroz cuando ella le devolvió el gesto. «Lo siento tanto», susurró él en su oído. «Ya pasó», dijo Elena cerrando los ojos. «Pero esto cambia las cosas, Ricardo. No volveremos a esa casa. No volveremos a esa vida de apariencia nunca», juró él. «Empezaremos de cero, donde tú digas, como tú digas». 6 meses después, la casa no tenía columnas de mármol ni techos de doble altura. Era una casa de estilo colonial, pintada de un amarillo cálido, con un jardín salvaje lleno de girasoles y un columpio colgado de un árbol robusto. Estaba en un pueblo tranquilo, lejos del ruido de la ciudad y de las sombras de la alta sociedad. En la cocina que olía a pan recién horneado y café. Ricardo estaba terminando de lavar los platos del desayuno. Llevaba unos vaqueros y una camiseta simple, una imagen muy lejana del ejecutivo de traje impecable. Tarareaba una canción mientras miraba por la ventana. Afuera en el porche, Valentina estaba tumbada boca abajo sobre una enorme hoja de papel craft que cubría casi todo el suelo de madera. A su lado, cajas y cajas de crayones, acuarelas y marcadores estaban esparcidos en un caos creativo y feliz. Elena salió de la casa con 2 vasos de limonada. Se sentó en los escalones del porche, observando a la niña. «¿Qué estás dibujando hoy, Picasso?», preguntó Elena con una sonrisa. Valentina levantó la cabeza.
Sus mejillas tenían manchas de pintura verde y azul y sonreía con una libertad que iluminaba todo el lugar. «Es nuestra casa», dijo Valentina señalando una mancha amarilla grande. «Y este es papá lavando platos. Y esta eres tú cuidando al oso guardián». Elena miró hacia la barandilla del porche. Allí, sentado en un lugar de honor, estaba el oso de peluche marrón. Ya no tenía cámara, pero seguía vigilando. Ahora solo como un testigo de la felicidad. Ricardo salió secándose las manos y se sentó junto a Elena, pasando un brazo por sus hombros. Ella recostó la cabeza en él. «¿Extrañas la mansión?», preguntó Elena suavemente, mirando el jardín modesto. «De dejar tus rutinas, los lujos». Ricardo besó la coronilla de su cabeza. «Elena, mira eso», dijo él señalando a su hija que ahora reía mientras intentaba pintar una nube. «Durante años viví en un palacio frío lleno de gente, pero sintiéndome completamente solo. Mi hija vivía aterrorizada en su propia habitación. Hoy vivo en una casa pequeña. Lavo mis propios platos, pero tengo paz y mi hija es libre». Apretó la mano de Elena. «Esta es la verdadera riqueza y casi la pierdo por ciego. No me arrepiento de nada, excepto de no haberlo hecho antes». El teléfono de Ricardo sonó dentro de la casa. Probablemente era su abogado, informando sobre la venta de las últimas acciones de la empresa familiar o tal vez alguna noticia sobre Bernarda, quien según los rumores, vagaba por los pasillos vacíos de la mansión hablando sola. Reina de un reino donde no había familia, solo sirvientes desconocidos y paredes frías. Ricardo no se levantó a contestar, dejó que sonara. Valentina corrió hacia ellos con el dibujo terminado en las manos. «Miren», terminé. Los tres se juntaron para ver la obra maestra. Era imperfecta, colorida y caótica. Era hermosa. Y así, bajo el sol de una tarde cualquiera, la familia que había sobrevivido a la oscuridad celebró la victoria más grande de todas, la de estar juntos sin secretos, sin miedos y, sobre todo, sin condiciones. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Tú habrías creído en la inocencia de Elena? Si fueras Elena, habrías perdonado que no confiaran en ti. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para apoyarnos y que te traigamos nuevas historias emocionantes. Nos vemos en la siguiente historia.